Egunon guztioi, industria garatzeko eta nazioartekotzeko planaren berri ematera dator gaur Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburua eta bere arlotik gaur gobernu batzordean onartutako beste erabaki batzuk ere ekarriko dizkigu. Eta asteartero bezala, Gotzone Sagarduik jarraian Arantxak amaitu ondoren emango digu osasun egoeraren berri eta dauden azken erabakien berri. Eta aurretik nik beste erabaki batzuen berri emango dizuet. Gobernu Kontseiluak Euskadiko langile autonomoen elkarte profesionalen erregistroa antolatu, arautu eta funtzionamentuen jarriko duen dekretua onartu du lan eta enplegu sailak proposatuta. Enpleguaren 2030 Euskal Estrategiak bere helburuetan finkatua du enplegu autonomoaren kalitatea eta eskubideak defendatzea. Eta horretarako autonomoen kolektiboaren elkarrizketa esparru egonkor bat behar da. Eta hori lortzeko, Jaurlaritzak uste du beharrezko urratsa dela langile autonomoak ordezkatzen dituzten elkarteen erregistro zehatza izatea. La Estrategia Vasca de Empleo 2030, en lo relativo al empleo de calidad, fija como propósito la defensa de la calidad y de los derechos del empleo autónomo. Y para ello plantea la creación de un marco estable de interlocución con este colectivo. Para ello, el Departamento de Trabajo y Empleo considera que es un paso imprescindible regular la organización y el funcionamiento del registro de asociaciones profesionales de las personas trabajadoras autónomas de Euskadi, que es lo que el Gobierno hoy ha aprobado mediante un decreto. Principalmente se trata de dar seguridad jurídica a los actos en los que intervienen las asociaciones profesionales y para ello se establece un sistema registral equiparable en sus elementos fundamentales al Registro General de las Personas Jurídicas. Gobernu Kontseiluak bestalde 2,79 milioi euroko dirulaguntza bat onartu du gaur gizarte ekonomiako ekintzailetzarako. Gizarte ekonomiako enpresak sortzen eta eratzen laguntzeko, lurralde sustapen planifikatu bat egiteko enpresa hauen inguruan eta eredu mota hau finkatzen eta sendotzen laguntzeko. El Gobierno ha aprobado una orden dotada de 2,79 millones de euros para apoyar el emprendimiento en el ámbito de la economía social. Su objetivo es, en primer lugar, la constitución y promoción de empresas de economía social. En segundo, impulsar una promoción territorial equilibrada de estas empresas y, en tercero, la consolidación de las empresas de economía social. Ogasun sailak aurkeztuta Gobernu Kontseiluak finkatze kapitala S.A. sozietate publikoaren aurtengo kapital eta ustiapen aurrekontuak onartu ditu. Guztira 163 milioi euro izango dira. Dakizuen bezala, funts honen helburua da Euskadiko enpresa handietan epe luzerako partaidetza finantziarioak eskuratu eta kudeatu ahal izatea, lehentasunezko sektore estrategikoetan eta batez ere trakzio erakina duten enpresatan, enpresa hauek Euskadin sustraituta jarrai dezaten. El Consejo ha aprobado los presupuestos de capital y de explotación para el año 2021 de la sociedad pública Finkatze Kapitala Finkatuz, con un total de 163 millones de euros. El Gobierno autorizó el pasado 13 de abril la creación de esta sociedad para gestionar el fondo Finkatuz y se ha aprobado hoy su dotación económica con el objetivo de posibilitar la adquisición, enajenación y gestión de participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas de sectores productivos que sean considerados estratégicos en Euskadi, con el fin de garantizar que mantengan su arraigo en nuestra comunidad y ejerzan un efecto tractor en el conjunto del tejido productivo vasco. El objetivo del Gobierno es que el capital social de Finkatze Kapitala Finkatuz vaya aumentando a lo largo de la legislatura hasta alcanzar los 300 millones de euros. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politikako sailak aurkeztuta
agindu edo programa berri bat jarri da gaur martxan, eta 1,15 milioi euroko diru laguntza ezarri da, udalei zuzendutakoa, eta bere helburua da 18 eta 34 urte bitarteko pertsonen emantzipazioa erraztea. Gazteen Euskal Behatokiak egindako neurketen arabera, 30,2 urtekoa da gaur egun gazteen bataz besteko emantzipazio adina. Berdintasun sailak erabaki du udalerrien bitartez diagnostikoak egitea herriz herri eta gazteak emantzipatzeko plan espezifikoak landu, martxan jarri eta ebaluatzeko sistemak martxan jartzea. Facilitar y promover los procesos naturales de emancipación de la juventud comprendida entre los 18 y los 34 años es el objetivo de una orden del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que financiará con 1.150.000 euros los trabajos de diagnóstico que realicen las entidades locales para facilitar la emancipación de estas personas. Los últimos estudios indican que la edad de emancipación en estos momentos es de 30,2 años, muy por encima de lo que los propios afectados consideran adecuado. Una situación que ha empeorado con la pandemia y que establece adoptar nuevas medidas. Ese es el objeto de esta nueva orden que propone el departamento de Beatriz Artolazabal. Hezkuntza sailari dagokionez aipatu nahi nuke ia milioi bat euroko diru laguntza bat edo deialdi bat unibertsitatez kanpoko irakaskuntza materialetan euskarazko ikasmaterial berriak sortzeko. Batez ere, euskarazko liburu eta gainontzeko material inprimatuak sortzeko alde batetik eta bestetik ikasmaterial digitalak sortzeko. El Departamento de Educación ha propuesto la aprobación de una partida de 985.000 euros para la creación y producción de materiales escolares no universitarios en euskera dentro del programa EIMA, Euskarazko Ikasmaterialgintza. Lurralde antolakuntza etxebizitza eta garraio sailak planteamendu bat egin du etxebizitzen inguruko subentzio lerroak berrantolatzeko eta eginkizun honetara bideratzen diren diru funtsak handitzeko. Guztira 36,43 milioi euroko subentzio lerroak albideratuko dira etxebizitza eraikinen berreskuratzeak egiteko eta etxebizitzetan egin beharreko berrikuntza lanetarako. A propuesta del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el Consejo ha aprobado reordenar las convocatorias de ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios y se pone como objetivo impulsar la rehabilitación de viviendas con actuaciones que incorporen medidas de eficiencia energética, medidas que mejoren la accesibilidad de esas viviendas y la apertura o mejora de los edificios con apertura de balcones y terrazas. Esta reordenación trae consigo también una ampliación de crédito que ascenderá a los 36,43 millones de euros. Kultura sailak aurkeztuta bitartez deialdia onartu da, arte garaikidearen eta berrikuntzarekin konprometituta dauden kultura eta gizarte arloko bitartekaritza eta berrikuntza proiektuak bideratzeko. Igaz, 26 elkartek jaso zuten diru laguntza eta aurtengo deialdiak 500.000 euroko diru funtsa izango du. Eta Arantxa Tapiari hitza eman aurretik komentatu nahi dizuet gai zerrendan etzegoen gai bat. Lehendakariak jakinarazi digu atzo gutun bat bidali ziola Pedro Sánchez presidenteari COVID pandemiaren egoeraren inguruan. Gutun horretan publikoki lehendik ere adierazi dituen zenbait gairi buruzko gogoeta eta proposamenak aurkezten dizkio lehendakariak presidenteari. Lehen gogoeta maskararen erabileraren ingurukoa da. Bihar, asteazkena eztabaidatuko da diputatuen kongresuan maskararen erabilera malgutzen duen errege dekretua. Lehendakariak bere kezka adierazi dio presidenteari, esanaz, Espainiako gobernuak bere momentuan hartu zuen erabakiaren ondorioz, herritar askok utzi egin diola maskara erabiltzeari. Naiz eta
helburua etzen hori dekretu legearen jakina, baina hori izan da ondorioetako bat. Lehendakariak proposatzen dio beraz alda dezala errege dekretuaren testua bihar kongresuan eztabaidatu aurretik, argi eta garbi geratu dadin, maskara etengabe erabili behar dela, toki eta une guztietan. Eta salbuespen modura planteatzen da, jenderik ez dabilen naturguneetan ez erabiltzea. Bigarrenik, eta ikusita lurralde autonomo gertatzen ari diren egoera ezberdinak, kutsatze eta saltuei aurre egiterakoan gobernuak hartzen ari diren neurriengatik eta justizia tribunalek ematen dituzten erantzunengatik, lehendakariak presidenteari eskatzen dio aste honetan bertan beharrezkoak diren neurriak premiaz arditzala autonomia erkidegoak hartu behar dituzten neurrietan eta erabakietan segurtasun juridikoz jokatu ahal izan dezaten. Lehendakariak eskatzen dio beharrezko neurri hauek berehala aplika ditzala eta egin dezala benetazko gobernantza partekatu baten izenean. Neurri hauek bereziki arautu beharko lituzkete, alde batetik taldeen gehieneko kopuruak eta bestetik gaueko pilaketa eta joan etorriak. El lehendakari nos ha informado, finalizado el Consejo de Gobierno, de que ayer envió una carta al presidente Pedro Sánchez sobre dos cuestiones y preocupaciones que ya en ocasiones anteriores tanto él como la consejera de Salud han expresado públicamente. Por una parte, le transmite su preocupación por los efectos que el Real Decreto del 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla han tenido. Pues en muchos casos han traído consigo que se haya dejado de usar la mascarilla, aunque no fuera ese el objeto del Real Decreto. Habida cuenta de que el decreto será sometido a ratificación mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados, el lehendakari propone al presidente la modificación de su texto antes de su ratificación, para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante de la mascarilla debe ser una obligación y que se prescindiera solamente de ella en aquellos espacios naturales en el que no se produzca concurrencia de personas. Por otra parte, ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no ratificaciones de los tribunales de justicia correspondientes, el lehendakari solicita al presidente formalmente se me ha ido la mano y quiero decirlo textualmente, Por otra parte, y ante los niveles de contagio que se están produciendo y las diferentes respuestas que se están produciendo en las comunidades autónomas, el lehendakari solicita al presidente formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que por una parte tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y también con el número de personas que se puedan agrupar en diferentes circunstancias. Hauek dira gaurko erabakiak eta lehendakariak eman digun berri honen laburpena, eta orain Arantxa Tapia sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Gaur onartu dugun industria eta nazioartekotze planaren onarpenarekin urratsa ematen dugu gure planen konpromisoaren betetzearekin. Eta aldi berean Euskadiko motorra eta ekonomiaren bereziki motorra dugun industria ereduari bultzada eman nahi diogu. Zaila izango da, prentsaurreko honetan planaren sakontasuna aztertzea, baina bai gustatuko litzaidake testuingurua zuei azaltzea eta baita ere helburu nagusiak laburbiltzea. Industriaren etorkizunari begiratzen dion plan honetan, alde batetikan COVID-19 nolabait eragina izan du gure industrian eta hortikan eta krisi horretatikan hartu ditugun lezioak kontutan izaten ditugu plan honetan. Bi begiradak aztertzen ditugu eta nolabait uztartzen ditugu plan honetan. Alde batetikan pandemiak eragindakoa eta beste alde batetikan industriak etorkizunean izan behar duena.
Argi utzi nahi dut, Jaurlaritzan ez diogula planaren onarpenari itxaron eta legealdi hasiera-hasieratikan ekimen eta programa berriak martxan jarri ditugula eta indarrean direla dagoeneko. Batez ere, COVID-19ak euskal industrian eragin dituen zauriei lehenbailen aurre egiteko eta erantzuteko asmoz egin dugularik. Se trata, por tanto, de un plan que va a contribuir a la recuperación económica, atendiendo, por una parte, a los retos y coyunturas provocados por la pandemia, pero también porque queremos posicionar a la industria vasca con una mirada de futuro y rasgos propios del siglo XXI. Como no podía ser de otra manera, se le dota de un carácter transversal, alineado con el conjunto de planes y estrategias de Euskadi, orientados sobre todo a la competitividad, como pueden ser el PCTI 2030, la Estrategia de Transformación Digital, el Plan Berpiztu, el Plan Estratégico de Transición Energética y Cambio Climático que estamos elaborando en este momento y todos aquellos que tengan relación con la competitividad y la industria. Se enmarca además en lo que hemos denominado el Basque Green Deal, en el que Euskadi se compromete a ahondar en un nuevo modelo de desarrollo económico que sea inclusivo y sostenible y por el que la industria vasca tendrá que responder sí o sí a la mejora de su digitalización, a un sistema de producción que sea medioambientalmente sostenible, energéticamente sostenible y teniendo todos ellos en el centro de su actuación a las personas, con el gran reto de incorporar a la mujer en este gran motor de la economía que es nuestra industria. 21. mendeko industria eredu berri baten bidean jartzen dugu beraz plan honen ekimena eta garapen eredu inklusiboa eta jasangarriagoa izan behar du teknologia eta digitalizazio maila sendoago bat lortuz, energia eta ingurumen ikuspegitik ekoizpen jasangarriagoa eta eredu honetan beti bezala pertsonak erdigunean jarriz. Besteak beste emakumeen papela, emakumeen presentzia areagotuko duen plan bat delarik. Zorionez, erakunde eta eragile askorekin landu dugu plan hau eta kontraste baikorrak jaso ditugu. Baina Euskadi mailan, bai Euskadi mailan, baina baita ere atzerriko iradokizun batzuk eta azterketa batzuk ere izan ditugu. Gauzak horrela, onartu den planaren inguruan ideia batzuk azpimarratuko ditut. Lehenengoa, testuingurua eta Euskadiko industriaren osasuna. Atzo bertan jakin genuen euskal ekonomia aurrera doala eta industriaren errekuperazioari indarrez hartu diogula eta ekonomia horri esker hasten dela. Industria motor nagusia da, aipatzen genuen bezala, eta ekonomiaren hazkundean horrela isladatzen ari da. Eta noski horren ondorioz, enplegua ere sortzen da. Egia da, 20 urtea, komplikatua izan dela, zaila izan dela maila guztietan, eta baita ere industria ikuspegitikan. Bai, ekoizpen ikuspegitik, eta baita ere enpleguaren ikuspegitik. Baina, prebisioak zirenak, baino hobeak izan dira, eta egoera hobetu eginda. Testuinguru honetan, enpresa ehunaren jarrera eta erantzuna neurtzeko ditugun tresnak gure laguntza programak dira, eta baita ere kluster industrialak aipatzen dizkigutenak. Guzti horiek kontutan hartuz, esan dezakegu euskal industriaren perspektiba ona dela gaur egun, eta zabaltzen ari diren aukerak paregabeak izan daitezkela etorkizunera begira. Decía que la respuesta de la industria vasca a los programas de inversión y de mejora competitiva en el contexto en el que nos estamos moviendo está siendo, por decirlo con una palabra yo creo que muy clara, abrumadora. Es decir, nos permite concluir que esa solicitud que estamos recibiendo nos lleva a la conclusión de que las previsiones en la industria en Euskadi son buenas y que las oportunidades que se pueden abrir podemos calificarlas incluso como excelentes. Con este plan, nuestro objetivo no puede limitarse a volver a la situación previa a la crisis de la COVID-19. Sin coger la siguiente ola, no vamos a poder continuar aumentando nuestra competitividad. Por tanto, no queremos volver a la posición inicial. Queremos posicionar a la industria de Euskadi como un referente internacional y que Euskadi contribuya a la generación de empleo de calidad, a generar riqueza y a generar bienestar, utilizando esa industria competitiva como motor principal.
La segunda idea que quiero destacar es que, bueno, estamos observando que la reactivación está muy asociada, íntimamente asociada a la vacunación masiva y que se empieza a observar la reanudación de la internacionalización empresarial. Nazioartetzea industriaren sendotasunerako ardatz bat da, ardatz nagusi bat Euskadin gainera, horrela ikusi genduen pandemia aurretikan eta horrela jarraitu behar du izaten. Eta pandemia aurreko urteetan historian diren izan diren esportazio kopuru erregistro altuenak izan genituen, eta plan honen arabera esportazioen intentsitatea handitu egin nahi dugu eta leku gehiagotara heldu nahi dugu. Hori da helburuetako bat. Enpresetan mugikortasuna ere berreskuratzen hasia gara une honetan, beti ere nioen bezala txertaketari erabat lotuta dagoelarik, eta oso azpimarratzekoa da uda honetan bertan lehen enpresa misioa gauzatuko dugula COVID-a hasi zenetikan. Energia sektorean izango da misio hau, offshore arloan hain zuzen ere, eta dozena bat enpresekin estatu batuetara joango gera aukera berriak lantzea eta COVID aurretikan hasi genuen lan hori sakontzea. Se mantiene Estados Unidos como un mercado prioritario, además de otros países habituales más cerca, más unidos o más cercanos a la Unión Europea, como son Alemania, Francia y el propio Reino Unido, que se mantiene como país prioritario a pesar de haber salido de la Unión Europea. Y si bien en este plan de desarrollo industrial, de actuaciones importantes en el ámbito de desarrollo, pero también de la internacionalización, se hace una apuesta contundente por estos países europeos en los que habíamos trabajado y por Estados Unidos, renovamos nuestra apuesta e incrementamos la apuesta en los países en mercados asiáticos, de manera que a final del año 2021 la Agencia Vasca de Internacionalización, BTI, abrirá una nueva delegación comercial en Japón, en Tokio, y con previsión de una segunda oficina el próximo año en Corea, en Seúl. Hortaz, orain arteko merkatuko lehentasunak mantendu bai, baina Europako herrialdeetan mantentzearekin batera areagotu egin nahi ditugu esportazioak eta presentziak, baina esfortzu berezia egingo dugu Asiako herrialdeetan, Asiako merkatuetan. Eta horregatik, urtea bukatu aurretikan, Japonen, Tokion bulego berri bat irikiko dugu, eta datorren urtean espero dugu posible izatea, Korean, Seulen bigarren bat iriki ahal izatea. Hirugarren mezua, industria berri eta moderno batei lotuta eta begiratzen ari gerala izan nahiko luke. Orain arte Euskal Ekonomian gure industriak izan duen pisua ekoizpen industrial soil batetikan begiratu dugu. Eta horrela neurtu izan dugu. Egia da ekoizpena, fabrikazioa gure indargunea dela, eta fabrikazioa aurreratu horretan esfortzu handiak jarri ditugula eta mantendu egin behar dugula. Baina horretara bideratuta gure indarrak zerbait gehiago jarri behar diogu. Eta ezaugarri berri batzuk ere kontutan izan behar ditugu. Hau da, Industria 4.0 aipatzen dugunean, ez da bakarrikan fabrikazioa, ekoizpena, zerbait gehiago badago. Eta plan honen arabera, industriaren pisua bi ataletan aztertu eta neurtu nahi dugu. Alde batetikan ekoizpena, fabrikazioa bera, eta beste alde batetikan horrei gehitzen diogunean zerbitzu aurreratuen ekarpena. Ondorioa da guztia, industriaren ekoizpena gehi zerbitzu aurreratu horiek pisua handia izatea gure barne produktu gordinean. Eta pisu hori 140ra eraman nahi dugu. Hau da, ekoizpena bai, baino beste zerbitzu horiek ere kontutan hartzen ditugu eta 4.0 paradigma hori benetan neurketara ekartzen dugu. Se trata de un aspecto en el que veníamos reflexionando durante los últimos 8 años y hemos dado el paso de reconsiderar los indicadores que conforman el diseño y la medición de la industria, teniendo en cuenta que la industria del futuro, decía la industria 4.0, va más allá de la pura y mera fabricación. No cabe desarrollo productivo sin desarrollo e incorporación de servicios avanzados ligados a la digitalización, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la sostenibilidad. Además, incidimos en la inversión en la I+D+I con la incorporación de nuevas tecnologías asociadas a la industria 4.0 y con la aprobación en el Consejo de hoy mismo del programa MITEC, con MITEC Plus,
con un importe de 68 millones de euros, activamos la totalidad ya de todos los programas importantes de I+D previstos para el año 2021, a los que hemos destinado un importe total de 217 millones de euros. Además, en este sentido, les anuncio que constituimos ya, a finales de este mes de julio, el BAIC, el Basque Artificial Intelligence Center, en forma de asociación público-privada dedicada sobre todo al desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al tejido productivo. Nos queremos convertir en esa referencia en desarrollo de la inteligencia artificial con aplicación industrial. Nuestras pymes, nuestra gran empresa, por supuesto, pero nuestras pymes también tienen que estar incorporadas en estas actuaciones. Y comenzamos a trabajar hace ya un año, constituimos la asociación y continuamos con el trabajo dentro de esa inteligencia artificial. Euskadiko digitalizazioaren estrategian aurreratu bezala, Euskadik adimen artifiziala lantzeko, erakunde, zentru, elkarte propio bat izango du beti ere industriari begira. Gure espezializazioa zibersegurtasunean egin genuen bezala, gure enpresei begira egongo da. Aplikazio industrialak eta benetan hortikan eraginkortasun eta fabrikazio, produkzio, ekoizpen askotzera handiagoa eta aberastasun gehiago sortzeko Euskadin. Publiko-pribatu eran sortu dugu eta momentuz talde promotore bat dago, enpresak, zentruak, unibertsitatea dagoena eta hortikan aurrera zabaldu egingo da. Laugarren gai azpimarratzeko lur industrialari lotuta dago eta batez ere lur horiek berreskuratzeko egingo den apustuari lotuta. 3 modutan gauzatuko dugu industriari eta zerbitzuei toki fisikoa bilatzeko modua. Alde batetikan, lur kutsatuen deskontaminazio lanak egingo ditugu, jarduera desberdinak zeuden lekuak berreskuratuko ditugu eta horretara 60 milioi euroko zuzkidura berria sortu da guzti hori berreskuratzeko. Bestalde batetikan indarrean ditugun poligono industrialen lehiakortasuna hobetuko dugu eta 5G sarea ezarriz hasiko gera. Dagoeneko askotan gehienetan banda zabala edatuta dago eta beste urrats bat gehiago ematen dugu 5G sarea edatuz. Zentzu horretan, gaur bertan baita ere, beste programa bat onartu dugu, 1,7 milioi ingurukoa, eta foru aldundiak eta jaurlaritzak elkarrekin egingo dugun programa bat izango da. Azkenik, Euskadiko parke teknologikoa osatzen duten 3 parkeak ere zabalduz eta handituz joango gera. Se trata de una apuesta, por tanto, para habilitar suelo para actividad industrial y para servicios avanzados, tratando de recuperar suelos que ya existían desde el punto de vista industrial de varias maneras. En primer lugar, habilitando una partida de 60 millones de euros para la descontaminación de suelos, evitando una artificialización de suelo adicional, para lo cual adquiriremos ese suelo y procederemos a su descontaminación y ofreceremos nuevas oportunidades de ubicación de empresas. Se realizarán inversiones en mejora de polígonos industriales ya existentes, donde ya hemos llegado con la banda ancha, y procederemos a la introducción del 5G en esos polígonos industriales. Para ello, se ha habilitado hoy mismo un programa de 1,7 millones de euros, que ya se había comentado en el Consejo Vasco de Promoción Económica, en el que participa el Gobierno con las 3 diputaciones forales. Además, introduciendo elementos asociados a la eficiencia energética y la introducción de energías renovables. Y, por último, la definición y actuación para ampliar la red vasca de parques tecnológicos, bien porque existan necesidades de nuevas ocupaciones o bien porque puedan existir también previsiones de proyectos estratégicos y su ubicación. Y para finalizar, destacaría como 5º aspecto el que hablamos de un plan de industria e internacionalización que asume como eje central a las personas, a su capacitación, a la formación de nuevos perfiles, a fórmulas que avancen en la mejora de nuevas relaciones o nuevas formas de relacionarse en el ámbito laboral y que incorpora a la mujer a la actividad industrial y tecnológica.
Además, próximamente en Euskadi vamos a proceder a la firma del Pacto Social Vasco para una transición justa hacia la Industria 4.0, cuyas bases han sido acordadas dentro de la Mesa de Diálogo Social en febrero del pasado año 2020. Planaren helburuak ardatz eta proposatutako ekintzak betetzeko eta betetzen direla bermatzeko, aurrekontu apostu sendoa egiten da baita ere, eta hasieratikan 1.642 milioi eurokoa da aurrekontua aurtengo, 2021 baterako, eta 4 urtetan aurre ikusten da 4.106 milioi euro mobilizatuko direla. Beraz, ekimenak martxan, ildoak argi eta aurrekontua ere badago. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Gutzune. Eskerrik asko sailburuak. Gaurkoan ere, asteartero bezala, egoera epidemiologikoaren berri emotera natorkizue. Atzoko datuekin hasiko gara. 1.314 kasu positibo antzeman ziren atzokoan. 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztanleko Euskadin, 585 kakotz 89an dago. Hau da, aurreko egunean baino ia 40 puntu gehiagoan. Erreprodukzio indizea 1,29. COVID-19 zuten 58 pertsonen ospitaleratzea erregistratu zen atzo. Eta COVID positiboa duten 54 gaixo daude Osakidetzako zioetan. Hazkunde esponentzial baten aurrean gaude. Argi eta garbi. Uda eta oporrak direla eta interakzio sozialak areagotzeari lotuta. Duela hilabete bat, intzidentzia tasa metatua ia 6 aldiz biderkatu dugu 14 egunetan. La tasa de incidencia acumulada en 14 días más baja se registró el día 26 de junio, 103 casos por 100.000 habitantes. En esa fecha, el número de personas ingresadas en hospitales por COVID positivo eran 86, 51 personas en planta y 35 en las unidades de cuidados intensivos. Ahora son 218. 174 personas ingresadas en planta y 44 en la UCI. Es evidente que el incremento de hospitalizaciones sigue aumentando, aunque las infecciones y las hospitalizaciones no guardan la misma correlación que no las anteriores, como tampoco lo hacen los fallecimientos. La edad media de las personas ingresadas desde el inicio de esta ola también ha bajado. Se sitúa en 52,49 años de media. Estamos en un escenario completamente nuevo. La ciudadanía es consciente de ello. El uso de la mascarilla se ha reducido. Parece haber una sensación de pérdida de miedo. El verano, las vacaciones, la necesidad de descanso y de relajación han contribuido a esta expansión del virus. No podemos dejar todo en manos de la vacunación. Vacunación que, por otro lado, avanza. La semana pasada sobrepasamos el 1.000.000 de personas con segunda dosis, que sumadas a las personas que tienen la pauta completa con una única dosis, resultan ser más del 62% de la población de Euskadi mayor de 16 años. Esto quiere decir que más del 62% de la población de Euskadi mayor de 16 años ha culminado el proceso de vacunación. La próxima semana finalizaremos prácticamente la administración de AstraZeneca a mayores de 60 años. Solo nos quedarían por administrar 20 dosis para el mes de agosto. De manera que, en la medida que sigamos recibiendo vacunas, podremos concentrar la mayor parte de nuestro esfuerzo en vacunar al resto de la población, a las personas menores de 29 años, sin olvidar que debemos ir cerrando la década de los 30 a los 39 años. Con respecto a las personas de menos de 29 años, hasta la fecha hemos dado 146.094 citas de vacunación. Sin embargo, aún tenemos espacios en las agendas de julio y agosto
más de 40.000 citas por cubrir. Entendemos que el deseo de disfrutar de viajes y vacaciones durante este mes ha hecho que muchas personas jóvenes estén posponiendo la vacunación para más adelante. Además, este número de citas disponibles se está incrementando diariamente. Tengan en cuenta que el colectivo de personas menores de 29 años es el más afectado por los contagios actualmente, y esto está suponiendo que no puedan acudir a vacunarse hasta pasados 6 meses. Por lo tanto, se están anulando numerosas citas. Por cierto, pido a toda la ciudadanía que si una persona no puede acudir a vacunarse, cancele su cita por la página web, la aplicación o llamando al centro de salud para que podamos utilizar esa cita en la vacunación de otra persona. Todas estas circunstancias nos han animado a tomar dos decisiones. Por un lado, abrir las citas al colectivo de 12 a 15 años a partir de mañana miércoles. Es un grupo en el que tenemos 87.126 personas en Euskadi. De esta manera, el proceso de vacunación de este colectivo habrá comenzado antes de la apertura del curso escolar. Hogeita bederatzi urtetik berako pertsonei dagokionez. Orain arte, 156.094 itxordu eman ditugu, txertaketa itxordu. Hala ere, oraindik baditugu tarteak abuztuko agendetan, 40.000 itzordu inguru betetzeko. Hori dela eta, bihartik aurrera, bihar asteazkena, 12 eta 15 urte bitartekoentzat zabalduko dira itzorduak Osakidetzako web atariaren bidez. Tarte horretan, 87.126 pertsona ditugu Euskadin. Horrela, errazagoa izango da ikasturtearen hasieran kolektibo osoaren txertaketari ekitea. Ondorioz, 12 urtetik gorakoen txertaketa hasten denetik aurrera, pertsona horiek xede populazioan sartuko ditugu Euskadiko txertaketa prozesuari buruzko informazio buletinean. Horrek esan nahi du, zertxobait murriztuko direla lehen dosian eta jarraibide osoarekin txertatutako pertsonen ehunekoak. A partir del inicio de la vacunación de mayores de 12 años, incluiremos a esas personas en la población diana sobre la información que facilitamos en el boletín informativo en el proceso de vacunación de Euskadi. Esto supondrá una ligera reducción de los porcentajes de personas vacunadas en primera dosis y con pauta completa. De hecho, contando a ese colectivo hoy, los porcentajes quedarían a un 75,6% de primera cobertura, pasaría a ser un 72% y el 62% que tenemos de pauta completa sería del 59%. Como ven, hay un ligero descenso en ese porcentaje porque incrementamos un grupo de más de 87.000 personas como colectivo diana en la vacunación. Estos datos se verán reflejados a partir del boletín informativo del viernes. Por otra parte, dado que todos los días se produce algún excedente en las vacunaciones por las reacciones previamente citadas y estando abierta la página web de Osakidetza para la citación de toda la población mayor de 12 años, vamos a habilitar un canal para aquellas personas que por cuestiones de trabajo o estudio debidamente acreditadas tengan que vacunarse para trasladarse a otros países. La información con las indicaciones estará disponible en la web del Departamento de Salud a partir de mañana, una vez habilitada la citación para la vacunación de personas entre 12 y 16 años. Besterik gabe, eskerrik asko. Zuen esanetara. Amaia. Bi iragarpen egin dituzu. Batetik azken hau, ez dakite Erasmusak eta lanera doazen hauek, kanal hori zeratan, zerrenda bat osatzen da, nola akreditatu, edo informazio badakit esan duzula bihartik aurrera, baina aurreratu dezakezun edo zehaztu gehiago. Esan bezala, zehaztasun guztiak gure web orriaren bidez irakurri ahal izango dituzue eta gure asmoa da, orain artean hitzordu hori jaso ezin izan dutenak eta behar bezala erakutziaz premian daukatenak beste herrialderen batera joateko txertaketa hitzordua izan dezaketela.
Esan bezala, hor esan dugun bezala, hor erabilgarri dauden hitzorduak hartuko ditugu pertsona horiei behar izatekotan dagoeneko ez badute jaso haien hitzordua edo haien hitzordua zerbaitegatik aurreratu beharra izango balute, eskatu ahal izateko. Eta gero, osasun publikotik hori aztertu eta baliotu egingo litzateke. Sí, me gustaría preguntar al portavoz por la evaluación del Consejo de Gobierno sobre la ley aprobada hoy en el Consejo de Ministros en torno a la memoria democrática. Pues no ha sido objeto de tratamiento y no conozco el texto del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, me va a permitir que no haga ninguna valoración al respecto. En relación a la... Perdón. Quería preguntarle por el texto de la carta que ha leído del Lehendakari al presidente Sánchez. No sé si la ha leído al completo, pero en ese fragmento no se aludía expresamente a las palabras estado de alarma, si no me equivoco. Quería preguntar si dentro de esa reclamación de un marco con garantías jurídicas para el toque de queda y para limitar reuniones, la fórmula jurídica concreta que reclama el Lehendakari al presidente del Gobierno es el estado de alarma, como ha hecho en otras ocasiones en el mes de mayo, por ejemplo. Efectivamente, el Lehendakari en su carta no utiliza ni la expresión estado de alarma ni la expresión toque de queda. Lo que propone es una cogobernanza real y efectiva y le propone la adopción de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica que permita adoptar decisiones con respecto a la movilidad nocturna o con respecto al número máximo de personas que se puedan agrupar, y no entra en la consideración de cuál es la medida concreta que deberá aprobar el presidente del Gobierno. ¿Hay alguna fórmula de hacerlo sin estado de alarma? Hasta ahora el Lehendakari ha dicho que la única manera de articular un toque de queda o limitación de movilidad nocturna es a través de una limitación por vía del estado de alarma. Solo puedo remitirme al texto de la carta que el Lehendakari ha enviado al presidente del Gobierno y dice lo que le he comentado. Lo que pasa es que entiendo que lo que sí le está reclamando es que se adopten con carácter absolutamente urgente, es decir, en los próximos días, esta misma semana. Le está proponiendo que se adopte alguna medida con carácter urgente, a poder ser esta misma semana. ¿Por qué no se utiliza la fórmula que se utiliza en Cataluña y Cantabria de recurrir a los tribunales para fijar esa limitación de movilidad nocturna? Y como ha dicho el Lehendakari, creo que por última vez este pasado fin de semana, por una parte, existen unos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que fueron consecuencia de diferentes consultas realizadas por el Gobierno vasco, y por otro lado también es conocida la posición del Gobierno vasco de no judicializar esta cuestión por considerar que se trata de una cuestión política y no judicial. ¿Qué va a hacer el Como ya. Gobierno? Bai, gauza bera esan. Jaurlaritzak baztertu egiten duela bat etxeratze aginduan ez da selektiboa, tokian tokikoa hori ezartzeko epaitegien baimena eskatzena, hori erabat baztertuta. Bueno, Jaurlaritzak hartu dituen neurriak daude babestuta, bere ahalmenen eta konpetentzien arabera, pandemiaren aurkako legean eta emergentzien aurkako legean. Eta Jaurlaritzak bere ustez hartu zitzakeen neurriak, edo hobeto esan da lehendakariak, zeberak hartzen ditu erabakiak. Lehendakariak hartu zitzakeen neurriak hartuak ditu eta jakinaraziak eta aginduak dekretu ezberdinen bitartez. Lehendakariak uste du gaur egun indarrean dauden arauen barruan ez daukala eskumenik beste erabateko neurriak ezartzeko, eta horregatik egiten dizkio Espainiako presidenteari bi proposamen zehatzoiek, bata maskarillaren ingurukoa eta bestea babes juridikoaren ingurukoa. Nago pizka bat naztuta, Perdone que insista con el asunto del estado de alarma. En otras ocasiones el Lehendakari ha sido muy claro al reclamar esta fórmula como la única posible. No sé si la sentencia que conocimos la semana pasada y cuyos argumentos se han conocido también en las últimas horas sobre el estado de alarma y el estado de excepción es lo que ha hecho que el Lehendakari de manera deliberada no utilice esta petición expresa de estado de alarma.
Bueno, yo no voy a hacer ninguna presuposición sobre las consideraciones del Lehendakari. Solo puedo remitirme a una situación anterior, que fue la de octubre del año pasado, en la que el Lehendakari solicitó la declaración del estado de alarma y así fue aprobada por el presidente del Gobierno, hecho que sucedió después de que el Tribunal Superior de Justicia impidiera la adopción de determinadas medidas. Hubo una segunda petición del Lehendakari al presidente del Gobierno para el alargamiento del estado de alarma el pasado mes de abril, que no fue considerada oportuna por el presidente del Gobierno y que no se estableció. Las situaciones posteriores que se están produciendo en las diferentes comunidades autónomas con los diferentes pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia correspondientes, algunos de los cuales incluso han hecho referencia al contenido de la sentencia que nos fue conocida hasta ayer a la noche, crean una situación de inseguridad que no permite la adopción de medidas efectivas. Esa es la razón por la que el Lehendakari, según nos ha comunicado en el Consejo de Gobierno de hoy, decidió dirigirse por carta al presidente Sánchez y realizarle esas dos propuestas concretas que les he comentado. Siendo una cuestión tan urgente como nos traslada, ¿cree que el mecanismo adecuado para abordar este asunto era una misiva y no una conversación? No sé si lo ha mantenido directamente con el presidente del Gobierno. Creo que no ha mantenido ninguna conversación directa y no voy a presumir las razones por las que el Lehendakari ha decidido enviarle una carta. Me limito a comunicarles lo que él nos ha contado. Bueno, ulertzen dut erantzunik jasotzeko goiz dela oraindik, ikusita egoera... Oraindik ez du erantzunik jaso Lehendakariak. Egoera den irakurketa larria eginda eta eskari hau eginda, ez dakit osteguneko labiren bilera horri begira alden neurriak gehiago gortzeko aukera mahai gainean dagoen. Bueno, nik uste dut, eta hala adierazi digu Lehendakariak hori dela bere jarrera, ikusteko dagoela ze gertatu daiteken datozen orduetan. Gaur arratsaldean lurralde arteko osasun batzordearen bilera dago. Bihar, Espainiako Kongresuan lehen aipatu dugun maskarillaren erabileraren inguruko errege dekretuaren eztabaida eta onarpena dago, eta ikusi egin beharko da, osteguneko labiaren bileraren aurretik, ze aukera egon daitezken indarrean dauden erabakiak mantentzeko edo beste batzuk hartzeko. Quería preguntarle a la consejera sobre el protocolo en la comercialización de los test autodiagnósticos que van a comercializar las farmacias, a ver si está ya elaborado y en caso de que sea así, bueno, pues cómo se articula, si la prueba resulta positiva, si se comunica al Servicio Vasco de Salud, cómo se hace el seguimiento de los positivos, cuarentena, rastreos. Bien, pues conoceremos el contenido del decreto hoy y eso es lo que nos permitirá establecer concretamente cuál es el protocolo. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido mantener contacto con los colegios de farmacia para poder adelantar cuáles podrían ser las posibles vías de comunicación. Entre tanto, yo lo que sí hago es, y aprovecho su pregunta, para hacer un llamamiento a cualquier persona en Euskadi que haciendo uno de esos test y obteniendo un resultado positivo, inmediatamente se ponga en contacto con su centro de salud para que le podamos indicar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Kezka badago osasun sailean autodiagnosirako test hauekin jendeak sarera informazio hori emango zuenarena. Betidanik eta inoiz ere zuen artean horrela adierazi izan dut itondu didazuenean froga diagnostiko hauei buruz. Gure kezka da trazabilidadea. Hau da, positibo ematen duen horrek, arin eta zehatz esatea zelan izan dan, nortzuekin egondan, eta beraz gure lan egin dezagun, gure arakatzaiek lan egin dezaten, isolamenduzko gomendioak eman diezaiokegun, eta baita ere bere osasun egoeraren jarraipena egin dezagun. Horretarako ezagutu egin behar dugu. Laborategi pribatuetan, zein Osakidetzako sarean egiten diren test guztien jarraipena hor daukagu.
pertsona horien identifikazio ere badaukagu, beraz, askartasunez joka dezakegu, ahalik eta kontaktu gutxien emon daitezen, eta haren osasuna ere ahalik eta ondoen landuan izateko. Horrelakoetan, beste gauzaz ere, borondatea egon behar da eta norberak erantzukizunez jokatu behar du eta kontaktuan jarri baiezko bat izatekotan, positibot bat izatekotan. David. Sí, entiendo que con el planteamiento que le hace el Lehendakari al presidente del Gobierno, si la respuesta no es satisfactoria, supongo que el LABI del jueves, entiendo que se mantiene el jueves, tomará medidas precisamente orientadas a limitar la movilidad nocturna y también las agrupaciones de personas allá donde el Gobierno vasco tiene competencia para hacerlo. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda, me gustaría saber si el Gobierno vasco está satisfecho con las medidas que han adoptado los ayuntamientos en relación a la modificación que entró en vigor el pasado jueves, relacionada precisamente con la movilidad nocturna, las agrupaciones nocturnas. Bueno, sobre la primera cuestión, efectivamente, se mantiene la convocatoria del Consejo Asesor del LABI para el próximo jueves 22 de julio a las 4:30 de la tarde. Con respecto a las medidas, les he indicado antes que estaremos pendientes de cómo evolucionen los diferentes foros que se van a reunir entre los días de hoy y mañana y las decisiones que pudieran derivar de ellos. En cualquier caso, creo que es oportuno recordar que hay una serie importante de medidas que están en vigor y que de alguna forma ordenan nuestra vida social, ¿no? Son públicas y quizá es un buen momento también para recordarlas, ¿no? Tenemos medidas básicas que tienen que ver con el uso de mascarilla y la distancia interpersonal. Tenemos una limitación de horarios que establece el cierre de establecimientos y actividades culturales, sociales y comerciales a las 2 de la mañana. Tenemos limitados casi todos los aforos al 60%. Tenemos limitaciones de público en eventos sociales, culturales y deportivos. Tenemos limitación de asistencia a lugares de culto. Tenemos limitaciones a los horarios de la hostelería. También está limitado el consumo en barra, está limitado el consumo en interiores, está limitado y prohibido el consumo de pie. Solo es posible hacerlo en terrazas, en grupos máximo de 6 personas. Hay una limitación en los horarios y las condiciones de apertura de los chocos. Hay limitaciones en la práctica deportiva. Están cerrados los locales juveniles y las lonjas. Están cerradas las discotecas para el uso en los grupos 3 y 4, como se conocen en el sector hostelero. Todas esas medidas están en vigor. Y además de eso, llevamos semanas desde el Gobierno y desde las diferentes instituciones del país llamando la atención sobre el uso de la mascarilla, sea obligatoria o no. Llevamos semanas haciendo referencia a la necesidad de evitar aglomeraciones y descuidos, sea de día o sea de noche, sea no debe ser en grupos grandes, puede ser en circunstancias que parezcan festivas, aunque no lo sean, pueden ser encuentros familiares, pueden ser bodas o acontecimientos parecidos. Y con respecto al nivel de satisfacción con las medidas adoptadas, debo decir que desgraciadamente nos enfrentamos a un verano muy complicado y que esto no se juzga en un fin de semana en función de los resultados que puedan tener en un municipio o en otro, sino que es algo en lo que vamos a tener que colaborar todas las instituciones y toda la ciudadanía a lo largo de las próximas semanas y seguramente durante todo el verano. Iker. Quería preguntar a la consejera de Salud por la evolución de la variante Delta y de otras posibles variantes en las que hayan podido aparecer casos en la última semana y también información sobre el brote que ayer se informó en torno a otro viaje, en este caso a Benidorm, y también otros brotes que puedan estar activos y pendientes de semanas anteriores. En relación con las variantes, en concreto sobre la variante Delta, sí podemos decir que los datos muestran que en estos momentos supone alrededor del 75% de los casos positivos detectados en Euskadi. Por facilitarles números de la incidencia
acumulada de las variantes, decirles que variante Delta tenemos identificadas 5.272 casos, tenemos 721 identificados de variante Gamma, 272 de variante Beta, 15 de variante Eta, un caso de Epsilon y un caso de Kappa. Efectivamente, mantenemos abiertos cribados relacionados con brotes inicialmente de origen en viajes de estudios celebrados a partir del mes de junio. El resultado de los mismos es de 994 positivos. 305 corresponden al brote de Mallorca, 577 estarían vinculados a Salou, 55 personas de Conil o de origen el brote en Conil y 57 personas por el momento positivas resultado del brote proveniente de Benidorm. Amaia. Bai, osasun sailburuari baita, ziuetako egoera orain zein dan, osea, ez eszenatokitan gauden, batean jarraitzen dugun ala ez. Bestetik 12 eta 15 urte bitartekoi zabaldu zaien zita hori, horretan erkidego hau bote den lehena, ja horrela da. Eta bestetik deialdi berezia egin duzu, zita daukenek baina bai kutsatuta edo isolatuta daudelako ezin dutelako txerto hartu, deialdi berezia egin duzu, bertan bera usteko zita horiek garrantzitsua delako. Horrela da, bai ziuei dagokienez lehenengo eszenatokian gaude, horrek esan nahi du 218 ohe irekita ditugula, ziu oheak, gogoratu ziu ohe horiek direla Osakidetzak egiten duen eguneroko interbentzio kirurgiko edo osasun zainketa guztientzat, eta baita COVID-19 ondorioz osasun zaintza berezia behar dituztenentzat, 54 pertsona ditugu hoietan, bai egia da, nabaritzen dela gorantza, 54 pertsona COVID positiboak, esan nahi dut, parkatu, baina bai nabaritzen dela hori igotzen doala. Momentuz, gure eszenatokia bat da, ganera badakizue guk sarean lan egiten dugula, beraz, hor badaukagula gure ziu guztien arteko elkarlana. Espero dezagun, gauza koberantz egin dezatela eta ez dezagula izan behar izanik eszenatoki aldatzeaz, baina jakin ere badakizue Osakidetzak horretarako badaukala kontingentzia plan bat eta aurrekoetan ere baliagarria suertatu izan zaigula. Dena dela, berriro ere, eskatzen dut, zuhurtzi asko dezagula hori beharrezkoa izan ez daiten. Bestetik, 12 eta 16 arteko gazteentzako txertaketari buruz itandu didazu, gure erkidegoa lehena den edo ez den. Badakit, zenbait erkidegok irekia izan dutela, baina horretan ere kontuan izan behar da zein dan erkidegoko bakoitzean dagoen adinen irudia. Hau da, erkidego guztiek ez dauzkagu adin kopuru handienak franja berdinean edo adin tarte berdinetan, eta horrek eragiten du edo eragin ahal izan du beste batzuetan ere zabaltzia lehenago 12-16 tarte hori. Bai, bereziki egiten dei bat, orain positibo suertatzen diren pertsona hoiei eta itxordu bat zeukatenak beren txertoa hartzeko hurrengo egunetan, asko eta asko bai izango dira, dakizuenez, zorionez, 29 urtetik eta behera egin dugun deialdi horretan hainbat jentek hartu duela itzordua, orain positibo suertatzen diren guzti hoiei bai eskertuko nieke deitu zezatela edo web horriaren bidez egin dezatela itzordu horren deseustapena. Libre utzi dezaten beste norbaitentzat erabilial dezagun Euskadin eta horrela guztion ortean aurrera arinago eraman dezagun txertaketa prozesu osoa. José. Me gustaría preguntarle cuántas citas han hablado por infecciones entre ventañeros y también usted ha hecho el anuncio de que se va a vacunar a las personas entre 12 y 15 años, pero ¿en qué fecha se va a empezar a vacunar?
Por un lado, decirle que no dispongo de datos respecto a cuáles son las cifras de anulaciones que se han producido en personas menores de 30 años. Es habitual a lo largo de todo el proceso de vacunación que haya gente que por distintas circunstancias anule su cita. Esto ha venido ocurriendo hasta ahora. Sí es cierto que ahora puede haber un mayor número, dada la incidencia que está dándose en los grupos de edad de personas menores de 29 años, pues que sea mayor. ¿Por qué? Porque acabamos de abrir la vacunación al colectivo de personas de 29 años hacia abajo. Esos datos no los dispongo, pero lo que sí estoy segura es que todas y cada una de esas citas las vamos a utilizar en Osakidetza, como hemos hecho hasta ahora, para vacunar al máximo posible de personas lo antes que sea posible. Es disponibilidad de vacunas, lo sabe. Mañana comenzamos a facilitar las citas. A partir de mañana la web estará habilitada para que aquellas personas entre 12 y 15 años puedan disponer de todas las citas que se encuentren libres en Osakidetza en el momento que abramos esa posibilidad. Iker. Quería preguntarle a la consejera si puede decirse que la red de rastreo está sufriendo retrasos, un cierto colapso, porque hay un dato en el boletín que no deja de bajar, que es el porcentaje de casos que aparecen detectados por el rastreo, es del 92%, es real, es que estuviera por encima del 50%, son casi 20 puntos menos. No sé si la oleada de positivos está haciendo que la red de rastreo esté sufriendo en estos días. Evidentemente que a mayor número de positivos, a mayor número de casos, la red de rastreo también se tensiona. Pero la red de rastreo sigue desarrollando su trabajo como lo ha venido haciendo a lo largo de toda la pandemia. Además, un trabajo que creo que es de poner en valor porque nos permite poder contactar con las personas susceptibles de estar contagiadas sin conocerlo con mayor rapidez. Creo que a la hora de hacer la interpretación de esa trazabilidad a la que ha hecho mención en el boletín, también hay que considerar otras circunstancias, como son el hecho de que estamos realizando llamamientos a cribados para focos en los que vemos que puede haber un gran número de positivos, con lo cual eso es una fuente también de entrada en la red que es grande. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la cantidad de contactos que se realizan ahora, que se detectan por cada caso positivo, se ha incrementado sustancialmente respecto a situaciones anteriores, y esos casos no siempre se pueden detectar con la misma rapidez, ni se puede contactar con ellos con la misma rapidez que cuando teníamos una red de contactos de entre 2 o 3 personas que eran fácilmente determinables. Amaia. Zalantza bat, gaztetxoen kasuan, zein txerto da, Pfizer bakarrik da erabil daitekena edo? Gazteen txertoan Pfizer eta Moderna bakarrik daude baimenduta kasu honetan. José. Me gustaría preguntar sobre la remesa de vacunas que han llegado, si nos puede actualizar esos datos, y si van a pedir al Ministerio o ya han pedido que se aumente el suministro que llega a Euskadi de Pfizer y de Moderna. Eso es de pregunta. Como ya les hemos comentado hace 2 semanas, en el mes de julio está previsto que el número de vacunas que se reciba sea menor, resultado de una menor distribución de Pfizer para el Estado y para Europa. Esta semana lo que hemos recibido han sido las 79.560 dosis de Pfizer que estaban previstas para el pasado lunes, y por el momento lo único que esperamos es recibir otra nueva remesa de Moderna con alrededor de 14.400 dosis. Habitualmente vienen llegando a finales de semana, entre el viernes y el sábado. Nosotros esa solicitud de mayor número de vacunas la realizamos siempre, porque a mayor número de vacunas, mayor número de personas vacunadas tendríamos en Euskadi. Pero esta es la realidad, 79.560 dosis de Pfizer el pasado lunes y 14.400 dosis de Moderna.
Oso ongi. Eskerrik asko da mi. Hoi, barkatu, Jose. Y aprovechando que está la consejera aquí, sobre los proyectos de... Qué ilusión. Aprovechando su presencia, sobre los proyectos de fotovoltaicas en Álava, desde algunos colectivos se está solicitando que exista una moratoria hasta la aprobación del PTS renovable. No sé si nos puede dar su opinión al respecto. Bueno, saben que nuestra opinión alrededor de la generación con energías renovables con todo tipo de instalaciones es positiva, dado que nos encontramos en unos límites muy inferiores. En este momento estamos alrededor del 8% de generación de energías renovables y que la pasada semana mismo desde la Unión Europea se instaba a que la generación fuera muchísimo mayor. Tenemos que aportar como mínimo hasta un 40%. Creo que nos encontramos suficientemente alejados como para que hagamos el esfuerzo necesario para acercarnos. En ese sentido, también señalar que cualquiera de las instalaciones de energías renovables, a pesar de que todavía el PTS de energías renovables se encuentra en tramitación, requieren, y así lo tienen, de todos los informes de impacto ambiental necesarios para su correcto funcionamiento y además llevarán todas las informaciones preceptivas de colectivos, de diferentes ámbitos en los que sea necesario esa información y además de todo eso que estará incluido en la autorización ambiental correspondiente, deberán disponer de, si el municipio así lo estima oportuno y así lo dice su plan urbanístico, de un plan especial y además de la autorización correspondiente para que la instalación sea efectiva. Luego, las garantías son suficientes como para poder decir que todas esas instalaciones van a ser realizadas de acuerdo con todos los parámetros medioambientales y con toda la justificación urbanística necesaria. Es cierto que desde algunos colectivos más asociados a la actividad agraria se está analizando, se está instando a que los suelos de uso agrario sean utilizados sobre todo para ese uso agrario y bueno, pues en ese sentido vamos a valorar todas las actuaciones que se vayan a llevar a cabo. Pero no obstante, si de verdad creemos que nuestro mix energético tiene que ser renovable, tenemos que hacer algo para que así lo sea. Oso ongi, orain bai, eskerrik asko.